Y luego de que se conocieran nuevos antecedentes respecto del denominado caso Quemado, se instaló el debate respecto a los supuestos pactos de silencio entre ex miembros de las Fuerzas Armadas. Y debido a esto, ex conscriptos también hicieron un llamado a entregar información en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Y queremos conversar en mayor profundidad en este tema, y para eso nos acompaña en CNN Chile el presidente nacional de la Asociación de Víctimas del Estado, Raúl Valladares. ¿Cómo está? Buenas tardes, un saludo. ¿Cómo ven ustedes esta discusión que se ha dado respecto a los pactos de silencio y donde ustedes también han levantado la mano en más de una oportunidad con ganas de hablar? La vemos de manera muy positiva respecto de el rol que es necesario aclarar, y por eso una de las razones por las cuales estamos acá. ¿Cuál era el rol del conscripto? No solo eso, felicitar y agradecer la tremenda entereza de la madre Rodrigo Rojas y de Carmen Gloria Quintana, pero establecer que aquí hay dos conscriptos con dos condiciones y situaciones muy distintas. En el caso Quemado. En el caso Quemado. Quiero abordar eso primero que nada. Don Fernando Guzmán, yo lo felicito. Se me ocurre que él ya perdió el miedo a la muerte. Se me ocurre que él ya no tiene miedo y por eso lo declaró. El caso del otro conscripto, Pedro Franco, no es su misma condición. Yo pienso que él fue reclutado para guardar silencio y le pagaron por eso. Yo confío en el ojo del juez Carroza respecto a determinar las responsabilidades aquí. Y si me encuentro aquí es para determinar primero cuál es la responsabilidad del conscripto y cuál es el rol que a él o a nosotros, a los conscriptos del periodo de dictadura militar, nos competen respecto a cualquier violación de derechos humanos, tratando de determinar primero nuestra condición. Sí, lo que pasa es que eso, porque muchos han hablado del pacto de silencio. ¿Puede existir pacto de silencio entre coroneles, generales y conscriptos para que haya silencio en un caso como este tipo? ¿O muchos otros? Yo creo que es imposible. Yo creo que los chilenos no somos tontos, los chilenos se dan cuenta. Es técnicamente imposible que un conscripto, una persona que fue obligada a cumplir por mandato constitucional un protocolo de formación que debieran haberlo hecho todos, que eso es mentira, que el servicio militar es para todos, de 9 meses... y luego fue votado a la calle. Siempre todos han dicho que no establecía ningún lazo laboral entre los conscriptos y el ejército. Aquellos que les nació la vocación se reclutaron en las filas, se inscribieron en las escuelas oficiales, o los que no hacían el servicio militar, muchos de ellos, los más acomodados, se iban a las escuelas matrices. Los conscriptos nunca fuimos militares. La sociedad chilena tiene que entender eso. Nosotros nunca fuimos militares, no somos militares ahora. Pero por eso mismo se lo pregunto. Entonces, ¿cómo se explica un supuesto pacto de silencio? Aquí no hay pacto de silencio entonces entre ex conscriptos y los que estaban al mando en su minuto. Imposible. Yo pienso que si hay son casos muy acotados, hay fechas y lugares específicos en donde de las violaciones de derechos humanos que la sociedad conoce, porque hay una cantidad importantísima que no se conocen. Es imposible. ¿Cómo podría la sociedad decir que un conscripto que no tiene trabajo, que no tiene vocación militar, que no tiene una gran familia que lo protege, puede hacer un pacto con un coronel, con un general o con un militar que tiene o tenía todo el poder y que incluso todavía lo tienen y que más encima? No, eso es imposible. El pacto debe estar, y está, entre personal de planta y oficiales, porque ellos tenían vocación militar, ellos cuidaban no solo su imagen, cuidaban a su institución porque creían en ella. Los conscriptos estaban ahí, los que estuvimos ahí, todos estábamos por un mandato constitucional y por una cosa, un sentimiento que se llama patriotismo, que es una cosa muy distinta. ¿Y qué casos de violaciones de derechos humanos todavía no se conocen? Yo pienso que no se conoce el caso de violaciones de derechos humanos de más de 100.000 ex conscriptos. Yo quiero que la sociedad chilena sepa de que entre 1963 y 1990 se reclutaron puros menores de edad. Como el Estado chileno, que ha suscrito pactos internacionales de proteger los derechos del niño, etcétera, le entrega material de guerra con número de serie de propiedad fiscal a un menor de edad y más encima amenazado de muerte, torturado desde que entramos a hacer el servicio militar. Y le entrega material de guerra y más encima en alguna ocasión las órdenes de usarlo. Cuando entramos a hacer el servicio militar, perdón, el ejército de Chile pensó que éramos todos de izquierda, que éramos terroristas, nos decían. ¿Por qué? Porque eligieron y seleccionaron a las clases más pobres del país para reclutarlas.
de izquierda. Nos torturaban permanentemente. ¿Qué tortura les hacían? Tortura física, psíquica y ¿Qué psicológica. les hacían? Palos, golpes de puño, golpes de fierrazo, culatazo, torturas permanentes, levantarlo en la noche, todas las torturas que conoce el Instituto de Derechos Humanos, tortura psíquica, conozco a tu hermana, conozco a tu mamá era una prostituta, es decir, tortura psicológica permanente, ustedes eran terroristas, la disciplina con el terror, con el miedo, a menores de edad. La mayoría de edad se cambió en el año 90, de 21 a 18. ¿Qué es lo que la Naciones Unidas puede decir respecto a esto? ¿Qué es lo que el mundo entero tiene que decir? Porque se va a tener que pronunciar. Yo desafío que las Naciones Unidas venga a Chile y averigüe este tema. Y así como quiero que el gobierno también se pronuncie. Porque el programa de Derechos Humanos abrió una mesa de trabajo con la organización de la cual yo soy presidente. Abrió una mesa de trabajo con un acta, y en esa mesa de trabajo me extraña profundamente que todavía a esta altura no se pronuncien, no nos llamen a mi organización para recibir más de 1.300 carpetas individualizadas en donde hay testimonios individuales de conscriptos que no solo acreditan su condición de víctima, sino que su condición de testigos. Aquí hay miles y miles de testigos. Esa fue la condición del conscripto. Imposible que un conscripto pudiera tomar una decisión de violar derechos humanos. Si se le involucró, definamos cuál fue la condición de ese conscripto primero. Un menor de edad, por mandato constitucional, acuartelado, en un sistema dictatorial, ilegal, en una dictadura que transgredió el artículo 4 de la Constitución de 1925, pasando a llevar todos los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Por qué no se mira la condición de esos menores? Es injusto que se trate de plantear como que un conscripto, un menor de edad, la mayoría sin educación, eran raros los casos que tenían cuarto medio, pudiera haber hecho un pacto. Lo que pasa es cuando uno escucha a los políticos, muchos de ellos dicen que no saben o no sabían actualmente de ciertos pactos de silencio, que pueden haber, que a lo mejor existen, pero que no tienen conocimiento. ¿Usted cree que hay políticos hoy en día que sí tienen conocimiento de lo que usted está hablando? Yo voy a dejar un pendrive en manos de periodistas, aquí, con alrededor de 70 testimonios, no solo de la violación de derechos humanos propios, sino de algunos testimonios de testigos. Yo quiero que la clase política termine este pacto de silencio que tiene, porque todos saben. Aquí también está la sesión especial de la Cámara de Diputados el 1 de octubre del 2013. Transversalmente, todos los parlamentarios, todos dijeron de que este grupo de personas debían ser reconocidas y reparadas. Cambiaron, no sé por qué, no sé a qué le tienen miedo. ¿No sabe a qué le tienen miedo o sabe a qué le tienen miedo? Yo no creo que esté en juego el Estado de Derecho. Yo no creo que existan amenazas en este minuto. Estamos hablando de un ejército que se merece todo el respeto, este ejército. Pero si no se reconoce que el pueblo de Chile fue torturado durante todo el periodo de dictadura, hay que asumir la responsabilidad de otros oficiales, otros mandos. Yo confío en el ejército de ahora, pero no para nada. Insisto, ¿por qué podría existir miedo a no reconocerlos a ustedes? Por el costo político, económico y social que implicaría más de 100.000 víctimas, indudablemente, que deberían ser reparadas. ¿Qué le tocó hacer usted en algún minuto en la década de los 70, 80? Bueno, mi tarea fue una tarea muy compleja. Yo fui acuartelado en la ciudad de San Fernando. Yo estuve 2 años, 10 meses, me tuvieron haciendo servicio militar en circunstancias que el protocolo de formación del conscripto era de 1 año. Me tocó estar en Tierra del Fuego para el conflicto con Argentina en las primeras líneas del regimiento Chacabuco. Yo estuve a 3 horas de la guerra, que es el 21 de diciembre. El ejército me regaló un diploma, veterano del 78, por su inestimable contribución a preservar la paz durante la crisis de 1968. Yo no sé qué piensan que voy a hacer con esto. Si yo nunca fui militar, a mí no me sirven las medallas ni los diplomas. Perdí 34 meses de mi vida. Más encima alguien me ha dicho ahí que era torturador, yo. Y yo pienso que no, primero tiene que ver... ¿Le tocó a usted tener que torturar por orden de otros?
Afortunadamente, durante todo mi periodo de servicio militar en el regimiento Colchagua y en el Chacabuco y después, no me tocó ver ni siquiera como testigo, porque si hubiera sido así yo ya habría hablado al tiro. Yo no tengo compromiso con nadie ni tengo miedo a nadie. Yo habría denunciado inmediatamente. Y yo pienso que todos mis asociados también. Esa condición de testigo es la que quiero rescatar. Y llamo a todos los circunscriptos de este periodo de dictadura que hayan sido testigos que pierdan el miedo, que no teman a nada. Primero se va a determinar cuál fue su condición, porque un menor de edad que le pasa un material de guerra es una víctima. Empecemos por ahí. Cuando un testigo declara, el Estado lo protege. ¿Por qué aquí no? Y si esos testigos hablaran, y de conocimientos que me imagino ustedes con el tiempo que ya tienen como organización y han conversado, ¿qué casos más allá de los 100.000 exconscriptos que usted señala como víctimas de la violación a los derechos humanos, qué casos que hoy quizás son públicos o no públicos se podrían destapar o conocer aún más, o más personas podrían incluso ir presas de acuerdo a esos testimonios? A mí me gustaría que el programa de Derechos Humanos, don Francisco Ugaz, cumpla su trabajo, haga bien la pega, porque yo les envié el testimonio de una persona que hizo servicio en el regimiento de Tucapel, en el año 73, Jorge El Mundo Sepúlveda Conchera. Yo les entregué una carpeta inicial a ellos y ellos nunca lo han llamado a declarar. Les ofrecí entregarle todas las carpetas que prueban. ¿Qué declara él ahí? ¿Qué él dice? ¿Perdón? ¿Qué es lo que dice él en esa declaración? Bueno, él dice todo lo que él vio, lo que él vivió, incluso se involucró en un homicidio, lo condenaron a 40 años en su primer consejo de guerra, luego le aplicaron la ley de amnistía, no ha podido trabajar tranquilo nunca en su vida. Bueno, desde ver cómo en un helicóptero amarraban gente viva y la arrastraban por el mar y después la traían muerta. ¿Y sabe quiénes andaban en ese helicóptero? Él fue testigo, él vio eso. Yo quisiera que lo llamaran, que le preguntaran, que recibieran las carpetas, más alrededor de 1.300 carpetas, perdón, de mi gente, que el programa de Derechos Humanos vea los antecedentes que hay ahí y que a la luz de eso no duden en calificar que esas personas, esos menores de edad, también son víctimas de derechos humanos. ¿Usted se llega a emocionar con esto? Por supuesto, yo veo la realidad de la gente que represento y es muy, muy grave. Nos envenenaron a todos con piedra lumbre. Nos vamos a morir todos de cáncer prostático, problemas similares. ¿Esos no son derechos humanos? Esto es muy, muy grave en mucha gente. Esto está generando un daño transgeneracional, está traspasando nuestra generación. El Estado y la clase política tienen la obligación de solucionarlo rápido. Eso es. Ustedes se han juntado incluso con varios presidentes. Sí. Han sido parte incluso de las promesas de gobierno. Sí. ¿Qué ha pasado? Mentiras de gobierno. Hay varias verdades. La verdad jurídica, que es una de las difíciles, es aquella que se puede probar. Pero la verdad política es la que más conviene, parece. Porque el costo político, económico, social de reconocernos a nosotros, repararnos, evidentemente, va a ser muy alto. Obvio. ¿Ustedes qué buscan principalmente? Yo pienso que tenemos que recuperar nuestra dignidad primero que nada. Nosotros no somos violadores de derechos humanos, somos víctimas. Empecemos, imagínense a un menor de edad chileno, que con todo patriotismo llega a cumplir su servicio militar, pensando que va a ser un mérito, y se transforma en un estigma. E incluso algunos cobardes nos inculpan a nosotros de responsabilidades que ellos tienen que derechamente asumir. Que ellos les pagan por ello, tenían vocación. ¿Quiénes? Yo pienso que todos los miembros del Ejército de Chile tienen en su conciencia el trato feroz, brutal, al cual sometieron a los conscriptos en este periodo de dictadura. ¿Pero quiénes en estos momentos debiese responder por eso? El Estado de Chile tiene que ¿quiénes con reconocer? nombre? Porque el Estado, en este caso el Ejército. Porque ustedes tienen una bronca, y con razón, de acuerdo a lo que usted muestra, muy grande con el Ejército y con algunos de la clase política. ¿Quiénes son esas personas? ¿Tienen rostro? ¿Tienen nombre? Yo creo que somos todos resentidos sociales porque sabemos que se violaron nuestros derechos, y yo no creo necesario para construir un futuro en nuestro Chile, que necesita reencontrarse, empezar a una cacería de brujas, empezar a buscarlo, porque yo podría nombrar a muchísimas personas aquí, a muchos. Reconocer pero justo también entonces que ellos anden por la calle tranquilos como nada.
Yo pienso que políticamente es inconveniente tratar de buscar más culpas que las que ya hay. Políticamente es inconveniente. Jurídicamente es técnicamente imposible, lo dijo don Milton Juica, vocero de la Corte Suprema. No hay jueces. ¿Cómo podríamos, si todos nosotros vamos y denunciamos y demandamos? No está la factibilidad logística para atender tanta demanda. El tema es buscar una solución. Primero, este es víctima solo en estas condiciones, este otro no es víctima. ¿Es víctima o no es víctima? ¿Se violaron sus derechos humanos, sí o no? ¿Qué dice la Declaración Universal de Derechos Humanos? Empecemos por ahí. Si es víctima, reencuéntrense las víctimas entre ellas, dense un abrazo, solidaricen y no sigan peleando este contra este y este contra este otro, que polarizan a la nación y además no le quepa duda, van a perder votos. Por último, ¿tiene esperanza en el nuevo ministro de Defensa, por ejemplo? Yo conozco al señor Guzmán, conozco, bueno, a la mayoría de los ministros. Yo tengo que creer en el gobierno. No, pero el ministro de Defensa. Ministro de Defensa, Gómez. José Antonio Gómez. Sí. Creo más en don Francisco Vidal, que no está. Creo en doña Michelle Bachelet, que ella es víctima. Ella sabe que algún soldado, más de algún soldado, arriesgó su vida para llevar agua, fruta, comida a los prisioneros. Ella lo sabe. ¿Y por qué entonces cuesta tanto? Insisto. El costo político, económico y social de reconocer y reparar. Porque hubo un exministro por ahí que dijo, y me dio a mí la impresión que ese caballero sí tenía un pacto de silencio, porque dijo, verdad, justicia y prescripción. La prescripción ofende la sanidad del pueblo chileno, la verdad, ofende al pueblo, ofende a todas las víctimas. Aquí hay que asumir la responsabilidad. ¿Jaime Rabinet? Obvio, si todo Chile lo... Él fue el que dijo lo de la prescripción hace un par de días. Sí, pero bueno, la opinión de él para mí vale lo mismo que él dijo que valía el puente. ¿Podría haber un pacto de silencio, dice usted? Pero ¿por qué decir, no es cierto, que incluso esto voy a decir, me dio la impresión de que soldados quemaron? Perdón. Ningún soldado nunca habría podido tener, jamás habría podido tener un conscripto las atribuciones para prenderle un fuego, como en este caso, porque habría sido fusilado, disparado, asesinado ahí mismo. No se pierden esas atribuciones el mando. Si hay, jerárquicamente están ahí de un coronel para abajo y hay un conscripto acá y hay que ver, yo le aseguro, por una cuestión de ego, hasta el cielo, que se creen semidioses, el más jerárquico, el más antiguo, que no es el más viejo, sino que tiene más jerarquía, él ejecuta, él... Raúl Valladares, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias.